Muy buenas. Hoy vamos a meternos con un tema que está en todas partes, aunque a veces no lo veamos, el poder. Pero, ojo, no vamos a hablar solo del poder de los reyes o de los políticos. Vamos a hablar de unos mecanismos muy concretos que, una vez que se entienden, bueno, la verdad es que lo cambian todo. Para empezar, lancemos una pregunta al aire. Solemos pensar en el poder y casi automáticamente nos vienen a la cabeza la corrupción, el abuso, la tiranía. Pero, ¿de verdad es esa toda la historia? ¿O es más bien una herramienta que, como cualquier otra, depende de quién la use y, sobre todo, para qué? Mirad, esta cita de la que partimos hoy nos da una pista fundamental. El poder no es algo que uno tiene por dentro, no es una cualidad con la que se nace, no. Es una dinámica, algo que surge y solo existe cuando interactuamos los unos con los otros. Es algo social. Bien, para poder analizar bien esto del poder, lo primero que necesitamos es una definición clara. Una que nos funcione en cualquier contexto, ¿verdad? Ya sea en una charla entre amigos o para entender cómo funciona un régimen autoritario. Así que, fijaos bien en esto. El punto clave es que no se trata solo de tener una ventaja, como puede ser más dinero o más fuerza. El poder de verdad aparece cuando esa ventaja se usa de forma efectiva y se consigue que otra persona cambie su comportamiento en la dirección que se buscaba. Es pura acción y consecuencia. Y aquí llegamos al corazón de todo este análisis, porque resulta que el poder no es una fuerza mágica o abstracta. Según la fuente, funciona a través de 5 mecanismos súper concretos. Piensa en ellos como 5 palancas que, una vez las identificas, te permiten ver el poder en acción en todas partes. 5. Ni más ni menos. Entender estas 5 formas es la llave para desmitificar por completo el concepto y para comprender cómo se ejerce la influencia en nuestro mundo. Vamos a verlas una por una. La primera es, la más obvia de todas, la fuerza. Es el poder en su estado más puro, más crudo. La capacidad de obligar a alguien a hacer algo, ya sea por coacción física o por la simple amenaza de que se va a usar. Es la base de la seguridad, sí, pero también de la opresión. La segunda palanca es la justicia, o, para ser más exactos, las leyes. Son, básicamente, las reglas del juego que una sociedad acuerda seguir. Este tipo de poder no necesita violencia directa para nada. Su fuerza está en la legitimidad, en que aceptamos un sistema que puede castigar o proteger y que nos dice lo que está bien y lo que está mal. El tercer mecanismo, como no, es la economía. El dinero, vaya. El control sobre los recursos. Quien tiene la capacidad de dar o quitar el acceso a bienes, a un trabajo o a la riqueza, pues tiene una palanca de poder gigantesca para influir en cómo se comportan los demás. Y ahora viene una que es realmente interesante, la cuarta palanca, el relato. Es el poder de contar historias, de darle forma a la realidad. Esto no cambia los hechos en sí, pero sí la manera en que los interpretamos. Quien controla el relato al final controla el significado de las cosas, decide quiénes son los héroes, quiénes los villanos y qué es lo que consideramos normal. Y por último, la información. Y esto es clave, ¿eh? No se trata solo de tener conocimiento, sino de que haya una simetría. Es tener datos que los demás no tienen. Eso crea una ventaja, una vulnerabilidad en el otro o una oportunidad para uno mismo. El poder aquí reside en quién sabe qué y, sobre todo, en quién no lo sabe. De acuerdo. Estas 5 palancas pueden sonar un poco abstractas a gran escala, pero es que la realidad es que las usamos todos los días, casi sin darnos cuenta. El poder no es solo cosa de gobiernos, es parte de cómo nos relacionamos. Estos ejemplos cotidianos lo dejan clarísimo. Se usa un buen relato para persuadir a un amigo. Se usa la economía, en pequeña escala, para agradecer un favor. Se usa la justicia, las reglas, para que un juego sea limpio. E incluso se usa la fuerza para proteger a alguien que queremos. Como vemos, usar estas palancas no es algo inherentemente malo. Pero, ¿qué pasa cuando estos mismos mecanismos no se usan para cooperar, sino para controlar? Pues que los regímenes autoritarios no inventan nuevas formas de poder, ¿no? Simplemente se dedican a monopolizar estas 5 palancas, y ahí es cuando todo cambia. Fijaos, el poder del relato, que en nuestro día a día es simple persuasión, en un régimen autoritario se convierte en propaganda pura y dura. Ya no es una invitación a interpretar la realidad, sino una imposición de la única verdad permitida. Se fabrican enemigos para justificar el control. La economía, que en un entorno sano puede usarse para incentivar, se transforma en una herramienta para comprar lealtades y silenciar a quien piensa diferente. El acceso a los recursos ya no depende del mérito, sino de la obediencia al régimen. Y la justicia, que debería ser un sistema de reglas igual para todos, se convierte en justo lo contrario, un escudo. Las leyes se retuercen y se diseñan no para proteger a la gente, sino para garantizar la impunidad de los que están en el poder. Y con todo esto llegamos a la conclusión central del análisis de hoy. El verdadero peligro no está en las herramientas del poder en sí mismas. No, el problema es otro.
Es que hay que insistir en esto. La fuerza, las leyes, la economía, el relato y la información son necesarios para que cualquier sociedad funcione. Necesitamos protección, reglas, recursos, historias que nos unan y conocimiento. Son las bases de la organización social. El punto crucial, como subraya esta idea, es este. El problema no es que existan estas palancas, sino que se concentren. El peligro de verdad surge cuando una sola persona o un grupo muy pequeño las controla todas, sin que nadie pueda hacer de contrapeso, sin que haya nadie que les pida cuentas. Así que cerramos con una pregunta, una reflexión final. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestro propio entorno, ¿quién controla estas 5 palancas? ¿Existen de verdad contrapesos o vemos cómo poco a poco se van concentrando en cada vez menos manos? Darle una vuelta a esto es, quizá, el primer paso para entender de verdad el mundo en el que vivimos.